Había una vez, en las vastas llanuras de Eurasia, un guerrero cuyo nombre resonaba con temor y respeto en todos los rincones del mundo conocido. Este hombre, nacido en el seno de la tribu de los hunos, se convertiría en el líder más feroz y ambicioso de su tiempo, Atila, el rey de los hunos. Atila creció en un ambiente de constante lucha y competencia. Desde joven, demostró habilidades excepcionales en el arte de la guerra. Su destreza con el arco y la flecha, su agilidad a caballo y su astucia estratégica le valieron el reconocimiento de su pueblo y la envidia de sus rivales. Pero Atila no se conformaba con la simple admiración, él anhelaba la grandeza, el poder y la dominación. La historia de Atila comenzó a forjarse en las cruentas batallas contra tribus vecinas. Su valentía y liderazgo destacaron rápidamente, y pronto se convirtió en el jefe indiscutible de los hunos. Pero Atila no se contentaba con ser el líder de su tribu. Su ambición lo llevó a concebir sueños de conquista que abarcaban todo el continente. Con una visión audaz y un corazón indomable, Atila dirigió a su ejército hacia territorios lejanos. A medida que avanzaba, dejaba tras de sí un rastro de destrucción y conquista. Las ciudades caían ante su imparable fuerza, y los reinos enteros temblaban ante la llegada del azote de Dios, como algunos le llamaban. Pero Atila no era solo un conquistador despiadado, también era un estratega astuto. Conocía las debilidades de sus enemigos y las explotaba con maestría. Su fama creció aún más cuando derrotó a las poderosas fuerzas romanas y extendió su imperio hasta los confines del antiguo mundo. Roma, una vez la cuna de la civilización, se postró ante el poder de Atila. A medida que su imperio se expandía, Atila se ganó el título de flagelo de Dios. Algunos creían que era una manifestación divina de la ira, enviada para castigar a aquellos que se interponían en su camino. Otros lo veían como un simple mortal, pero uno dotado de una voluntad inquebrantable y una sed insaciable de poder. Pero incluso en la cima de su gloria, Atila experimentó la soledad y la paranoia. Sus propios aliados y subordinados temían su ira, y muchos conspiraban a sus espaldas. Atila se volvió desconfiado y rodeó su vida de un aura de misterio y temor. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin de manera abrupta. En el año 453 después de Cristo, Atila contrajo matrimonio con la princesa Ildico. Esa noche, en medio de la celebración, Atila fue encontrado muerto en su cama. Algunos especulan que fue resultado de una hemorragia interna causada por una lesión durante su noche de bodas, mientras que otros sugieren un asesinato. La muerte de Atila marcó el fin de una era. Su imperio se desintegró en disputas internas entre sus sucesores, y la memoria del guerrero huno quedó grabada en la historia como un recordatorio de la ambición desenfrenada y la implacable búsqueda de poder. Atila, el rey de los hunos, pasó a ser una leyenda. Su historia, llena de triunfos y tragedias, sigue viva en los anales de la historia antigua. Un guerrero cuyo nombre aún inspira fascinación y temor, recordándonos que, incluso en la antigüedad, el precio del poder a menudo lleva consigo la sombra de la destrucción. Las huestes de Atila, imbuidas por el espíritu indomable de su líder, avanzaron inexorablemente hacia el corazón del Imperio Romano. La reputación del rey de los hunos ya se había extendido como un fuego voraz, y las ciudades romanas temblaban ante su llegada. La primera gran batalla entre Atila y los romanos tuvo lugar en la famosa llanura de Cataláunica. En el año 451 después de Cristo, Atila se encontró con una coalición de fuerzas romanas, lideradas por el general Flavio Aecio y el visigodo Teodorico I. La batalla fue feroz y sangrienta, con estruendosos choques de espadas y flechas que oscurecían el sol. Aunque Atila demostró ser un líder formidable, la coalición romano-visigoda logró resistir su embate. La batalla fue ferozmente equilibrada, y ambas partes sufrieron pérdidas significativas. Aecio, conocido por su habilidad táctica, logró contener el avance huno. A pesar de que Atila no fue derrotado, la confrontación marcó un hito en su expansión. Sin embargo, la retirada de Atila no fue un signo de debilidad. Se retiró estratégicamente, centrando su atención en otras áreas del imperio. Saqueó ciudades y dejó un rastro de destrucción a su paso, consolidando su reputación como un conquistador inquebrantable. La segunda gran batalla ocurrió en el año 452 después de Cristo, cuando Atila dirigió sus fuerzas hacia Italia. Roma misma estaba al alcance de su mano, y el pánico se apoderó de la ciudad. Los romanos, temerosos de la destrucción que se avecinaba, enviaron a una delegación liderada por el Papa León I para negociar con el rey de los hunos.
Se dice que durante la reunión, Leoni logró persuadir a Atila para que abandonara sus planes de asalto a Roma. La razón exacta de la retirada de Atila sigue siendo un misterio, pero las leyendas sugieren que el Papa utilizó su astucia y habilidades diplomáticas para convencer al líder, uno de desistir. A pesar de estos episodios, Atila no cesó en su empeño de expandir su imperio. Dirigió su mirada hacia el este, saqueando territorios que se extendían desde el Danubio hasta el Mar Negro. Las ciudades caían ante su ejército y los tesoros acumulados alimentaban la avaricia de los hunos. La muerte de Atila, como se mencionó anteriormente, ocurrió en el año 453 después de Cristo durante su campaña militar. Con su desaparición, la amenaza huno disminuyó, y el imperio que él había construido se sumió en la discordia y la lucha interna entre sus sucesores. Las batallas de Atila contra los romanos dejaron una marca indeleble en la historia. Aunque no logró conquistar Roma, su audacia y ferocidad marcaron una era de inestabilidad y cambio en el mundo antiguo. La figura de Atila, el rey de los hunos, sigue siendo recordada como un símbolo de la fuerza implacable que a veces puede emerger de las estepas para desafiar a los imperios más poderosos. Atila, el rey de los hunos, forjó su legado a través de una serie de logros militares que resonaron en la historia antigua. Sus principales hazañas y conquistas destacaron su astucia estratégica y la ferocidad de su ejército, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Batalla de los Campos Catalaúnicos, 451 después de Cristo. Atila se enfrentó a una coalición de fuerzas romanas y visigodas en la llanura de Catalaúnica. Aunque la batalla fue un empate táctico, Atila demostró su capacidad para desafiar a las fuerzas combinadas de dos imperios. Esta confrontación consolidó su reputación como un líder militar formidable. Campaña en Italia, 452 después de Cristo. Atila dirigió su ejército hacia Italia, poniendo a Roma en estado de alerta. La retirada de Atila después de negociaciones con el Papa León agregó un matiz diplomático a su legado. Aunque no conquistó Roma, su amenaza dejó una profunda impresión en la psique romana. Conquistas en el este, después de Cristo. Atila extendió su influencia hacia el este, saqueando territorios desde el Danubio hasta el Mar Negro. Ciudades cayeron ante su ejército, y su imperio se expandió a una velocidad vertiginosa. Sus tácticas de guerra relámpago y su capacidad para explotar las debilidades de sus enemigos lo convirtieron en un líder militar temido. Muerte y desintegración del imperio, 453 después de Cristo. La muerte de Atila marcó el fin de una era. Tras su desaparición, su vasto imperio se sumió en la anarquía y la lucha interna entre sus sucesores. La rápida desintegración del imperio huno resaltó la figura única y dominante de Atila como el lazo que mantenía unido a su pueblo. El legado de Atila en la historia es complejo y polifacético. Por un lado, es recordado como un conquistador brutal, el cazote de Dios, que sembró el terror y la destrucción. Por otro lado, su capacidad para desafiar a los imperios más poderosos y su habilidad para liderar a un pueblo nómada hacia la grandeza militar dejaron una impresión duradera. Atila también ha dejado su huella en la cultura popular y en la percepción de la Edad Media. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reimaginada en cuentos, poemas y obras de teatro, a menudo exagerando su ferocidad y crueldad. Atila, el rey de los hunos, sigue siendo un símbolo de la fuerza indomable que puede surgir de las estepas y desafiar el curso de la historia. Su nombre resuena en la memoria como el de un líder que, con su audacia y ambición, dejó una marca indeleble en el tapiz de la antigüedad.